Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Al parecer, mi novia de 30 años espera que le dé dinero antes de que me mude a su casa para poder avanzar en nuestra relación. ¿Ustedes creen que esto es normal? Yo, hombre de 31 años, nunca casado, sin hijos, sin secretos en el armario, buena educación, buen trabajo, etc. Ella vive en un país diferente, a 1000 kilómetros de distancia, pero queremos cambiar eso. Ella, mujer de 30 años, tiene un hijo pequeño de 8 años, fue agredida por anteriores novios patanes, no tiene trabajo, vive del dinero del padre de su exnovio, padre de su hijo, emocionalmente inestable. Esta es mi primera publicación en Reddit, así que me disculpo de antemano si no sigo el protocolo correcto. He buscado en muchos otros subreddits situaciones similares, pero no encontré nada que pudiera ayudarme. Esta publicación es difícil de escribir para mí y no suelo acudir a internet para pedir consejos sobre problemas tan personales, pero siento que no tengo a nadie más a quien acudir. Mi novia y yo hemos estado juntos durante unos 6 meses. Nos conocimos en línea y nos hemos visitado 4 veces, con visitas que varían entre 1 y 3 semanas. Mantenemos contacto diario a través de Skype y WhatsApp. Ella y yo queremos una relación seria y, aunque solo llevamos 6 meses juntos, ambos queremos vivir juntos en su país. Claro, sé que esto requerirá que ambos consigamos trabajo, ella trabajaría a tiempo parcial y yo a tiempo completo. Ella es reacia a aceptar porque quiere seguridad financiera primero. Yo le he dicho que estoy dispuesto a aceptar cualquier trabajo que cubra los gastos y que usaría mis ahorros para mantenernos hasta que empiecen a llegar los cheques de pago del nuevo trabajo que consiga una vez esté allí. Sin embargo, ella me pidió que le transfiriera dinero antes de dar cualquier paso para desvincularse económicamente de su ex y comenzar a buscar trabajo. Me siento incómodo con la idea de entregar dinero, hacer las maletas y mudarme inmediatamente, especialmente porque ella está muy emocionalmente desconectada y según me ha contado, está utilizando antidepresivos y atribuye este comportamiento a la medicación. Me dice que su corazón y mente no se comunican y que le resulta difícil sentir, bueno, cualquier cosa. Acepté que no sea tan afectuosa conmigo debido a la medicina, sus cicatrices emocionales y problemas de confianza, pero aún así esperaría que mostrara algún tipo de vínculo emocional. El delicioso es increíble, pero no quiere acurrucarse mucho. Simplemente espero que a veces quiera tomarme de la mano, sentarse cerca de mí en el sofá, ese tipo de cosas. ¿Pueden los antidepresivos realmente ser la causa por la falta de ese comportamiento? A veces también parece egoísta. Sé que su padre y su exnovio la malcriaron y solían darle todo lo que quería. De hecho, ella me lo recuerda con frecuencia. Le dije que no podría hacer eso. Gano buen dinero, la amo y quiero que sea feliz, pero no compro nada sin pensarlo bien primero. Tampoco parece preocuparse mucho por mis necesidades personales. Por ejemplo, ella se despierta muy tarde, entre la 1 y las 3 de la tarde, mientras que yo me despierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Ella dice que esto es por la medicina y el bajo nivel de hierro en su sangre. El resto del día, ella procede a hacer lo que tiene planeado o lo que quiere hacer, pero no se preocupa mucho por lo que me gustaría a mí. En las horas que ella duerme, paseo al perro, limpio, hago las compras, juego con su hijo pequeño, preparo su desayuno, ese tipo de cosas. Ella parece dar todo por sentado. Siento que hacer todas estas cosas es un gran logro para mí, ya que nunca he estado en una relación seria como esta. Espero algo de emoción y /diagonal o elogios de su parte, especialmente porque me dijo que siempre tuvo que hacer todo sola. ¿Estoy equivocado al esperar algo a pesar de su medicación, o ella está jugando demasiado la carta de víctima? Cuando quiere algo, espera que yo lo pague. Estaría bien con eso si ella me lo pidiera en lugar de exigirlo y mostrara un poco de humildad. Cuando trato de ponerme en su lugar, yo estaría tan agradecido y feliz con cada pequeña cosa que mi pareja hiciera por mí después de haber sido privado de amor y atención durante tanto tiempo, como ella dijo que fue. De nuevo, se puede culpar a la medicamento por la completa falta de atención emocional y /diagonal o expresión. Cuando le llevo regalos de mi país, cosas con valor emocional y cosas que sé que le encantan, ella me espera en el coche afuera del aeropuerto y actúa como si acabara de llegar de hacer las compras diarias. Cuando le doy un regalo, quiero ser recibido con los brazos abiertos después de no vernos durante un mes y que esté emocionada de que le haya traído un presente.
¿Estoy esperando demasiado? Ella siempre se escuda detrás de las medicinas por ser la causa de su actitud fría y dice que el bienestar de su hijo es su prioridad número uno, por lo que el tema del dinero es tan importante para ella. Ella dice que me ama, que quiere un futuro juntos, una familia, todo, pero sus acciones me dicen lo contrario. Sé que ha tenido una vida muy difícil hasta ahora y quiero estar ahí para ella y mostrarle que haría cualquier cosa por ella, pero debería cortar todo contacto con ella si parece que no está tan interesada en mí. Por favor, díganme si estoy exagerando o quejándome sin razón. Algunos en Reddit sugieren que debería ser paciente hasta que deje de tomar la medicina en 7 u 8 meses y que su afecto y amor por mí crecerán si le doy espacio y la apoyo durante este tiempo. Más información. Comentarios de OP. Además de ser una chica hermosa para mí, puede ser muy divertida, compartimos los mismos intereses y definitivamente hay mucha química entre nosotros. Tal vez ella sea la indicada para mí y no quiero que su pasado se interponga en eso. Espero que, una vez que gane su confianza y amor, se abra a mí y podamos tener una gran vida juntos. También tengo miedo de estar describiendo una historia muy unilateral, haciéndola ver peor de lo que realmente es. Ella está muy en contra de hablar con otras personas sobre nuestra relación, por temor a que la hagan quedar mal. Puede ser muy dulce, hemos tenido momentos en los que estoy seguro de que querría pasar el resto de mi vida con ella, pero solo momentos no son suficientes. No sé si estoy arrastrando un caballo muerto aquí o si debería seguir intentándolo. La fecha límite para dejar la medicación fue recomendada por su médico, según lo que ella dice, porque para ese entonces el clima será agradable, los días tendrán más sol y sería un mejor momento para ella. Sí, lo sé, también cuestioné esto y qué médico normal daría consejos psicológicos así. En cuanto al dinero, me pide lo que pueda ayudar, que es aproximadamente 30.000 euros en total. Sus facturas rondan los 4.000 euros al mes. Ella es de Noruega, donde todo es aproximadamente 3 veces más caro que en mi país, y los ingresos son aproximadamente 3 veces más altos también. Yo gano buen dinero en mi país, pero está por debajo del salario mínimo en el de ella y también tengo mis propias facturas y casa que pagar. Respecto a su exnovio, él es de Pakistán y estuvo con él durante 12 años, desde que ella tenía 18. Su familia es religiosa todo para él y mantuvo su relación con mi novia oculta de ellos. No le permitía ser independiente y su ex no compartía su vida con ella. Cuando necesitaba dinero para comida o electricidad, etc., él se lo transfería pero la mantenía al margen en todo lo demás. Ella rompió con él por eso, entre otras cosas. La familia de este hombre es extremadamente rica y él cumplió los deseos de sus padres al casarse con una mujer de Pakistán y tener un hijo con ella. A pesar de esto, todavía quiere estar con mi novia. Yo haría cualquier cosa por ella siempre y cuando se abriera a mí y me mostrara su amor. Cuando le planteo esto, ella responde diciendo que ya me está dando mucho al permitirme ser parte de su vida, conocer a sus padres, amigos e incluso a su hijo. Y que eso debería ser prueba suficiente de que me ama. Ella me dijo, ¿realmente crees que estoy detrás de tu dinero? Estoy acostumbrada a conducir autos de lujo y conseguir lo que quiero. Ciertamente no estoy detrás de tu dinero. Si quisiera dinero, no habría roto con mi ex. Podría recuperarlo en un abrir y cerrar de ojos. Abrí mi hogar y mi corazón para ti y te presenté a mi familia y amigos. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Es tan grosero. Actualización corta OP. Gracias por sus respuestas, significa mucho ver cómo otras personas ven esta situación. Sus respuestas son duras de leer, pero tal vez es la llamada de atención que necesito ahora. Ella exigió algo pequeño, quería que la llamara y, con la confianza recuperada gracias a Reddit, le envié un mensaje diciendo que la llamaría cuando estuviera en casa de nuevo. Ella estaba en el coche en ese momento y se enfadó conmigo, ¿cómo puedes no preocuparte por mí? Esto es importante para mí. Entonces le dije que quería buscar asesoramiento para mí, muy calmadamente. No grité ni soné enojado ni nada, para ayudarme a lidiar con los problemas que estamos teniendo. No le dije que ya había recibido algo de ayuda aquí en Reddit. Ella colgó y me envió un mensaje diciendo que habíamos terminado, que era demasiado tacaño para siquiera llamarla. Ya ha hecho esto antes y realmente no lo dice en serio. Me enojé bastante y le dije que quería que me devolviera el dinero. Le construí una nueva computadora y le presté el dinero para ello.
No quiero ceder más hasta que empiece a tomar el control de su propia vida primero. Todavía no sé si esta situación puede ser salvarse. U/Anónimo 1. OP, eres un completo idiota. ¿Cómo te atreves a dudar tanto de tu novia? Tu falta de confianza y tu actitud mezquina me dan asco. Estás demostrando lo poco hombre que eres al pensar que ella es una interesada. Estoy segura de que esta chica no se merece a un tipo tacaño como tú, que probablemente piensa que el 50/50 es lo correcto en una relación. Yo tengo un novio que me da todo lo que quiero, y si él me propusiera una relación 50/50, agarraría mis maletas y me iría sin pensarlo 2 veces. Deberías sentir vergüenza. Ella te presentó a su familia e hijo, ¿y tú tienes el descaro de dudar de ella y pintarla tan mal en tu historia? Esto solo demuestra lo poco que la amas. Eres un completo tonto si piensas que por ser una madre soltera está desesperada. Honestamente, espero que ella se dé cuenta del tipo de persona que eres y te deje. Se merece a alguien mucho mejor que tú. Actualización. Hola Reddit. Antes que nada, quiero agradecerles por todos sus consejos. No saben cuánto impacto pueden tener como extraños en Internet en la vida de una persona como yo. Gracias a ustedes que comentaron en mi post, pude darme cuenta de lo profundo que me había sumergido en la situación y separar los hechos de mi ceguera por el amor. De todas formas, aquí está la actualización. Anoche hablé con ella y me reprochó por no querer llamarla durante 1 minuto, argumentando que era importante para ella y acusándome de ser tacaño. Sin embargo, ya he gastado 2.000 euros en facturas de teléfono. En mi opinión, ella podría haber esperado unos minutos mientras yo salía del auto para que pudiéramos seguir hablando por Skype. Tomé su comentario de deja de ser tacaño como una oportunidad para discutir los problemas que enfrentamos. Le expliqué que no soy tacaño, que dejé mi trabajo, vendí mi auto, pagué los billetes de avión y le compré regalos, y que definitivamente no merezco ser llamado así. También le mencioné que quiero ver a un consejero para poder lidiar mejor con nuestros problemas. Le dije repetidamente en el pasado que la situación actual me hacía sentir solo y deprimido. Luego ella rompió conmigo porque cree que las personas nunca deberían discutir los problemas fuera de la relación y no le informé que iba a hacerlo, y porque no ambas partes tienen una voz igual en ello. Luego le dije que quería que me devolviera el dinero que le presté para su computadora. Ella dijo que lo transferiría una vez que lo tuviera. Le dije que quería saber cuándo sucedería eso. Ella dijo que me lo haría saber. Luego procedió a hacerme sentir culpable, tal como Reddit predijo. Me dijo que estaba en proceso de decirle a su ex que se haría cargo de sí misma ahora que yo venía a vivir con ella y que ya no quería su apoyo financiero, pero supongo que eso ya no es importante ahora. Le dije que este es usualmente el punto en el que cedo porque realmente quiero creer en lo que me dices ahora, pero no creo que sea verdad porque no me lo dijiste antes. Solo me lo dices ahora porque me estoy yendo. Ella respondió que quería estar 100% segura de que todo estaba resuelto antes de decírmelo. Así que sí, me sentí bastante mal por eso. Estaba pensando que me rendí demasiado pronto, pero me mantuve firme y solo le respondí con mi número de cuenta bancaria, básicamente diciéndole que me devolviera mi dinero. Luego me dijo que todo lo que ella quería era que yo la ayudara a pagar las facturas una vez que viviera con ella y que nunca aceptaría dinero por adelantado. Ahora quiero creer en esto. ¿Podría todo haber sido un malentendido? Por supuesto, creo que es muy justo que ayude tanto como pueda mientras vivamos juntos en Noruega. Le dije que primero necesita conseguir un trabajo para ayudarse a sí misma antes de esperar algo más de mí. Ella me dijo que no podía conseguir ningún trabajo debido a la enfermedad de su hijo. Él es intolerante a la lactosa y tuvo muchos problemas hasta que se estableció ese diagnóstico. Ahora que eso se ha resuelto, comenzará a buscar trabajo. Todo lo que yo quería era que me tomara de la mano, me abrazara y más de esas cosas de pareja melosas. Ella me dijo que tiene problemas con eso mientras está preocupada de que no pueda mantenernos, sobre todo por el bien de su hijo. Me resulta difícil creer que carece de la necesidad de intimidad debido al estrés financiero y los antidepresivos. Me fui a dormir después de eso. Más tarde me envió un mensaje de texto alrededor de las 3 de la madrugada diciéndome que rompe toda comunicación conmigo y que me desea lo mejor. Así que aquí estoy, sintiendo que la pelota está en su campo ahora. Si este episodio es una verdadera revelación para ella y me dice y muestra que realmente está dispuesta a ponerse las pilas y, lo más importante, ser amable conmigo, entonces podría aceptarla de nuevo. Sí,
sí, sé que en este subreddit probablemente me dirá que no debería, pero esa es la parte donde digo que es más fácil decirlo que hacerlo cuando no eres parte de ello. Sé que puedo parecer un cobarde o un idiota por seguir esperando un resultado positivo, pero es fácil juzgar desde detrás de una computadora. Y un poco de contexto sobre mí, mi anterior novia, estuve con ella durante 7 años, era muy dulce, muy atenta, agradecida, todo, pero la pasión se apagó. Nos convertimos prácticamente en hermanos, y sí, intentamos avivar la chispa de nuevo, pero se sintió tan forzado y simplemente no funcionó. Por eso es tan fácil para mí hacer lo que me pide mi novia actual, bueno, probablemente ex ahora, la pasión y la emoción definitivamente están ahí. Sí, sé que esto siempre es así en una nueva relación, pero hay más, y tal vez ella solo necesite superar este camino baches antes de que realmente confíe en mí y pueda abrirse conmigo. Comentarios. U/Anónimo 1. OP, WTF. ¿Esta chica piensa que ya está dando mucho y que tú tendrías que estar agradecido? Es una narcisista de primera clase. Huye y sal de ahí ya. Yo también salí con una chica que tenía un hijo. Ella me dijo desde el principio que su hijo era su prioridad, luego ella, después su familia y por último yo. Cuando me dijo eso me quedé helado. Le conté a mi madre y me aconsejó que la dejara porque sería un problema. Y tuvo razón. OP, escapa. Estoy seguro que conseguirás otra chica, ya sea en Noruega o en otro país. No mereces este trato. Esta chica solo te está usando, ni te respeta ni te ama, solo te está utilizando para que hagas de papá y luego, cuando encuentre a alguien mejor, te tire a la basura. Así que, suerte bro, y recuerda. U/Anónimo 2. La misoginia en este hilo es asquerosa. ¿En serio están juzgando a una madre soltera por poner a su hijo primero? ¿Qué esperaban? OP, tú eres el problema aquí. Ella te dijo claramente sus prioridades y tú decidiste ignorarlas. ¿Crees que porque le compraste regalos y pagaste facturas tienes derecho a controlarla? Eso es manipulación financiera, punto. Y tú, el del comentario de arriba, tu consejo es basura. Las mujeres no existen para satisfacer tus necesidades. Si no puedes manejar una relación con alguien que tiene responsabilidades reales, quédate con tus videojuegos. OP, ella merece a alguien mejor que tú. Alguien que entienda lo que significa ser padre y no se queje por no ser el centro de atención. Grow up. Y para todos los que dicen huye, ¿qué tal si maduramos un poco? Las relaciones requieren compromiso y entendimiento, no huir a la primera dificultad. Pero claro, es más fácil llamar narcisista a una mujer que sabe lo que quiere. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.